comentado Susana, bueno, esta es la sexta edición del Lab de la Fundación Mutualidad. Este pequeño webinar, esta píldora aperitivo, vamos a hablar sobre emprendimiento y derecho en acción, pues el Lab que revolucionará tu forma de ejercer la abogacía. Simplemente para que nos conozcáis un poquito también a los que, bueno, pues estamos en el equipo de producción de lo que es el Lab. Nosotros somos Sustainable Startup & Co. Tenemos un nombre complicado, pero bueno, eso nos gusta porque así se acuerdan más de nosotros. Y nosotros somos un estudio de transformación hacia la sostenibilidad. Trabajamos tanto con entidades públicas como privadas, pues para, pues con procesos de innovación, transitar hacia la sostenibilidad, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es programas de incubación, como este caso, y de aceleración. Aquí tenemos al equipo que va a estar partícipe y que nos iréis conociendo de una manera u otra. Por aquí he visto a Carlos, empiezo con él porque es el que más activo le veréis en los chats de WhatsApp. Él es el que, bueno, pues el que dinamiza la comunidad. Él, para mí, es una persona que es omnipresente porque está absolutamente en todos los eventos, así que seguramente de una manera u otra a lo mejor pues ya le conocéis o seguro que le conoceréis. Luego en la parte de dirección estamos también José, que es nuestro CEO también, y yo, en la parte de formación y de incubación. Yasmina, que es la de administración, ¿no? Bueno, también es cofundadora de nuestra empresa. Y luego estas tres personas que veis aquí debajo son las que estarán en el laboratorio de innovación abierta, que luego os diré un poquito de qué se trata, ¿vale? Que son Brenda, Max y Tony, ¿vale? Que también les conoceréis si podéis acudir, ojalá que sí, el día 5, que es el día de laboratorio de innovación abierta, que como os digo, os explicaré. Bueno, simplemente, aunque ya sabéis un poco a quién va dirigido, esto es pues es un laboratorio que está abierto prácticamente a toda la persona que se dedique de una manera u otra al derecho, ¿no? Y ya sean estudiantes o sean pues, personas o seáis personas pues con un perfil más junior o más senior, pues este laboratorio es interesante para vosotros porque va a enriquecer, ¿no? Con formaciones bastante potentes, muy actuales, lógicamente, innovadoras, que es lo que solemos hacer, ¿no? Con contenidos formativos que lo dan pues, profesores y profesoras pues, que han emprendido y que conocen muy bien cada una de sus temáticas. También es esa parte de impulso para emprender, ¿no? Con la parte de la incubación que veremos, que es una segunda fase. Y bueno, pues también está muy dirigido a personas que ya sois emprendedoras, ¿no? Para fortalecer y potenciar vuestros proyectos. Consiste, aunque ahora lo vemos un poquito más en detalle, pues una formación específica en emprendimiento y en innovación, un acompañamiento durante la fase de incubación, un acompañamiento personalizado, habrá un mentor o mentora por cada dos equipos, masterclass más específicas durante ese tiempo también de incubación, dependiendo del tipo de proyectos. Todavía no sabemos los proyectos que van a surgir, porque van a surgir durante el laboratorio de innovación abierta, entonces no podemos adelantarnos a qué necesidades va a haber durante el proceso de incubación. Entonces, bueno, ahí se conformarán también una serie de sesiones de masterclasses con perfiles pues referentes, ¿no? En cada una de las temáticas que se establezcan. Bueno, contacto con el ecosistema emprendedor. Nosotros, tenemos mucho contacto porque además inicialmente nacimos como una comunidad de emprendedores y de emprendedoras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también, pues nutriros con otras personas que están emprendiendo o que han emprendido o personas que ya han tenido más o menos éxito, pues siempre está genial. Y luego esa parte de incubación de ideas con los equipos que se conformen. Y un premio de 10.000 euros, que siempre es bonito, para después del Demo Day para el equipo ganador. Se conformarán 10 equipos, pues uno de esos 10 equipos se llevará 10.000 euros pues para dar forma a la idea que están desarrollando durante el proceso de incubación. Las fases del programa son dos en paralelo, vamos a decirlo de esta manera, aunque luego lo vamos a ver un poquito también más en detalle las fechas.
La convocatoria del alumnado, que es en este momento lo que estaba ocurriendo, ¿no? Os estáis inscribiendo a este programa formativo. Habrá un programa formativo. Ahora mismo, bueno, mi última actualización fue ayer, que estáis inscritos unas 110 personas. Entiendo que hoy son alguna más, porque esto va increciendo cada día. Y luego, en paralelo, se va a hacer el laboratorio de innovación abierta, que es un proceso participativo en el que juntamos gente, bueno, pues vosotros y vosotras, pero también personas de emprendedoras que ya están con sus proyectos en marcha, también gente pues académica, también gente, bueno, pues incluso de la ciudadanía, sin más, pues para ver qué tipo de retos afronta ahora mismo pues vuestro sector, ¿no? Y dar soluciones implementables. Lo que queremos es que de ese laboratorio de innovación abierta salgan 10 posibles proyectos que en paralelo, durante el proceso formativo, se irá haciendo una selección, se seleccionará a 30 personas, y de esas 30 personas las machearemos con los 10 proyectos, con lo cual habrá 3 personas por proyecto. Y esos proyectos se desarrollarán durante el programa de incubación. Por eso aquí la unión de perfiles y soluciones. De aquí vienen 10 proyectos que entre todos y todas identificaremos y sacaremos durante el laboratorio de innovación abierta, y esas 30 personas que durante el proceso formativo, pues con una serie de evaluación continua, una serie de retos que se irán dando, la gente pues que esté con más ganas, ¿no? Se seleccionarán esos perfiles y se machearán para que luego se incuben. Y como decíamos antes, pues el equipo que más avance o que más éxito esté teniendo durante el programa de incubación, pues se llevará esos 10.000 euros el último día de la incubación. Luego, unas temáticas que ya también las tenéis por la web, no me quiero tampoco explayar mucho en esta parte, pero son unas temáticas pues que son de mucho valor añadido para las personas que, bueno, pues que a lo mejor tenéis un despacho, que trabajáis por cuenta propia o, bueno, que estáis pensando en emprender, ¿no? Pues son una serie de temáticas pues que hay que tener muy en cuenta a la hora de, bueno, pues de montar un negocio o de mejorar nuestro negocio actual, ¿no? Que son pues la propuesta de valor. Nosotros trabajamos siempre desde la sostenibilidad y consideramos que también desde la fundación es uno de los valores importantes a potenciar. Entonces, bueno, pues trabajamos, no sé si habéis oído hablar del Impact Canvas y la teoría del cambio, pero trabajamos también desde ese prisma. El plan de acción para un modelo de negocio, ¿no? Queremos hacer modelos de negocio que sean escalables y que sean negocios. Ventas y marketing, lógicamente, sin ventas y marketing no hay negocio que valga. Y luego pues la parte financiera, la gestión legal y fiscal, que aquí probablemente tengáis bastantes conceptos, gestión de equipos y metodologías ágiles, ¿no? Para avanzar, ir más rápido, ser más escalables también. Y bueno, y luego otros temas de liderazgo, de habilidades humanas, de cómo contar las historias, ¿no? Ahora mismo sabemos que los negocios que tienen éxito son los que mejor se cuentan, ¿no? Hay que contar las cosas bien, comunicar muy bien. Y luego una parte, como decíamos, también muy importante dentro del programa, que sería la parte de economía social y sostenibilidad y la de deontología profesional, ¿vale? Que aplican en vuestro caso concreto. El programa son 24 horas, son 2 horas por cada temática, ¿vale? Queremos que sea muy participativo, muy dinámico. Queremos que todos sabemos que estáis hasta arriba y lo que no queremos es generaros una carga demasiado potente. Queremos que, bueno, pues que aprovechéis todo el programa formativo de principio a fin, y entonces ha hecho pues de manera, bueno, pues este programa formativo es práctico, pero no es muy pesado, vamos a decirlo, y así lo podéis llevar. Son 2 horas a la semana, los jueves, con lo cual, bueno, pues es algo bastante digerible y con un ritmito que se puede llevar. En el día, simplemente por nombraros lo que intentaremos resolver, ¿no? Ese reto y esos posibles proyectos que saldrán, que serán pues nuevos nichos del sector legal, donde están las oportunidades, lógicamente, igual que todos los sectores, en el momento en el que estamos de la historia, ¿no? En el que todo cambia rapidísimo, y ahora además lo vamos a ver con Carlota con el tema de inteligencia artificial, que hace 5 años nadie oía hablar de inteligencia artificial, y el que no haya oído hablar hoy de inteligencia artificial es que no está en este mundo prácticamente. Entonces, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Sabemos
las amenazas, digamos, pero también de esas amenazas podemos coger pues muchas oportunidades, nuevos retos que se van a generar durante estos tiempos y bueno, pues hay que identificarlos y hay que aprovecharlos porque de ahí pueden salir pues nuevas líneas de negocio, podemos mirar hacia otros mercados, podemos mirar otras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, de aquí es donde saldrán esos 10 proyectos, ¿no? Con este gran marco, este gran reto que planteamos. Esos 10 proyectos que sean los que trabajemos durante la incubación muy de la mano. Como hemos dicho antes, aquí os dejo el QR, luego lo volveré a poner, pero los que no os hayáis registrado, pues aquí lo tenéis, os lleva a la página web donde tenéis un poquito más de información, también tenéis las bases, ¿vale? Lo ha comentado antes Susana, pero bueno, yo os lo dejo aquí un segundito por si queréis hacerle una foto y tenerlo ahí presente, luego lo volveremos a rescatar, ¿vale? Pero bueno, entiendo que muchos de vosotros ya estáis registrados, estáis en los grupos de WhatsApp, pero bueno, los que no, os animo porque es un programa muy interesante, tanto la parte formativa como luego la parte de incubación, que pues, creo que ya que se da esta oportunidad desde la fundación, pues aprovecharla, ¿no? Que la verdad es que hay mucho entusiasmo, mucha pasión y seguro que aprendemos, ya no solo de los formadores y las formadoras, sino del ecosistema, del grupo que se va a conformar, ¿no? Tanto a nivel networking como de aprendizajes, como de dudas, bueno, pues muchos recursos. Eso, como os comentaba, Carlos va a ser también el encargado de que esta comunidad esté constantemente en ebullición, ¿no? Y que podáis nutriros entre unos y otros. Así que sin más, ya he dejado el QR, de todas maneras luego lo tenéis, si no ya os pasarán también el enlace. Voy a dar paso a Carlota Castro, que es abogada, emprendedora, especialista en inteligencia artificial. Y nada, ahí la dejo. Luego tendremos no os preocupéis porque tendremos momentos de preguntas y de dudas al final del todo. Pero bueno, yo la dejo porque hay bastantes cositas y no me quiero comer más tiempo. Así que nada, Carlota, ahí vas. Muchas gracias. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, igual a Susana, muchísimas gracias por traerme hoy aquí. Y sin más dilación, compañeros y compañeras, como bien ha explicado Álvaro, soy abogada y os voy a venir a hablar un poquito de la inteligencia artificial aplicada al ámbito laboral, concretamente a todo el mundo de lo que es la abogacía, los despachos y cómo podemos utilizar en este caso. Me voy a centrar en ChatGPT, aunque hablaré también de otras inteligencias artificiales que ya os anticipo que os van a resultar muy interesantes, sobre todo en la práctica. Pero vamos a ver cómo realmente está influyendo la inteligencia artificial y de qué manera nosotros podemos beneficiarnos de ella, ¿no? Vamos a empezar un poquito por lo básico, que es la inteligencia artificial, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, la inteligencia artificial es un campo de la informática, ¿vale? Que permite a las máquinas realizar todas esas tareas que normalmente, ¿vale? Requieren inteligencia humana, ya sea el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la automatización de procesos. Yo en algunos conceptos voy a ser muy repetitiva porque al final es lo que quiero que quede súper claro, sobre todo cuando nos adentremos en el gran mundo del ChatGPT, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que hoy en día la inteligencia artificial está transformando por completo de qué manera nosotros trabajamos, no solamente a nivel de eficiencia, sino también de eficiencia y de productividad, sino también que nos está permitiendo pues automatizar tareas que son muy repetitivas, ¿vale? Desde esta automatización de tareas repetitivas hasta, por ejemplo, el análisis predictivo, si estamos en otros campos como puede ser el marketing, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando aquí también de todo el término del emprendimiento, el emprendedor, aquella persona que tiene una empresa, ya sabéis que los que tenéis despachos o queréis desarrollaros en esa faceta de emprendimiento, todo el mundo tiene que tener una parte comercial y de marketing. Así que esa parte de la inteligencia artificial aplicada a estos sectores os va a venir también muy bien y os va a interesar mucho. Pero me voy a intentar pasar un poquito por encima, pero vamos a entrar vale, ya sabemos lo que es la inteligencia artificial, pero hay varias inteligencias artificiales, no sé si lo sabíais. Está la inteligencia artificial débil, ¿vale? O también llamada la estrecha, que es aquella que se dedica principalmente a las tareas como muy específicas, ¿vale? Como el conocido asistente virtual o los sistemas de recomendación. Después está la inteligencia artificial, que es la fuerte o la llamada también la general, que es que lo que busca es imitar a nuestro intelecto, la inteligencia humana, y puede llevar a cabo muchísimas tareas, ¿vale? En todos los aspectos. Ya os va a ir sonando, ¿no? Que ahí es donde entraría el ChatGPT, ¿no? Pero para no ir adelantándonos estaría la débil o estrecha, la fuerte
o general y la superinteligente, que se considera como hipotética porque se sobreentiende, ¿vale?, que superaría pues todas las capacidades humanas en cualquier otro tipo de aspectos, ¿no? Como os decía y me adelantaba, dentro de la inteligencia artificial fuerte, ¿vale?, o general, está un tipo de IA que es la IA generativa, que es una subcategoría que lo que permite es, a partir de datos existentes, pues generar imágenes, textos, música, vídeos, que es ahí un poquito donde entraría el concepto de ChatGPT, ¿vale? Para no entrar en la parte técnica, pero por adelantaros también un poco, ¿cómo se hace? Pues se utilizan modelos avanzados, ¿vale?, como redes neuronales generativas, que son los GANs y los transformers, ¿vale? Pero para que nos quede claro a nosotros, lo que permite es redactar texto coherente, imágenes mucho más realistas y potenciar, que aquí hay un gran debate, ¿no?, pero en mi caso yo lo creo ciegamente, potenciar un poco esa creatividad y la automatización de ese contenido, ¿no? Como ya sabemos, la inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones a nivel laboral, a nivel de trabajo, en diferentes áreas, ¿vale? Ya antes comenté que puede ir desde el análisis predictivo hasta, por ejemplo, la automatización de esas tareas tan repetitivas. Evidentemente, aquí hay el gran problema, que después lo veremos un poquito más con profundidad, pero esto tiene un impacto en la productividad, pero también en los trabajos y en cómo nosotros tenemos que adaptarnos. No es que nos vaya a quitar el trabajo, por lo menos a los abogados yo os anticipo que no, pero sí que es verdad que el trabajo va a cambiar y lo que tenemos que es adaptarnos a esos cambios e intentar por todos los medios aprovecharnos de ellos. Ahora yo te voy a ir diciendo ya, pasamos a la siguiente. Vale, ¿qué beneficios tiene la inteligencia artificial en toda esta parte de eficiencia y productividad? He sido ya muy repetitiva, pero voy a seguir haciéndolo. Automatización, análisis de datos, toma de decisiones. Automatización, ya hemos dicho, toda la parte de automatización de tareas tediosas, repetitivas. Está la parte de análisis de datos, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, ChatGPT nos permite generar resúmenes y extraer información clave de por ejemplo, cuando subimos un documento, que ya lo haremos después, y la toma de decisiones. El concepto de toma de decisiones es súper importante que tengamos en cuenta una cosa, y es que uno de los sesgos, ya me anticipo, que tiene el uso de la inteligencia artificial es que, aunque nos permita tomar decisiones acertadas a partir de la información que nosotros hemos volcado, en este caso, por ejemplo, por centrar en algo en ChatGPT, la realidad es que somos nosotros los que tenemos que tomar esas decisiones, ¿vale? Ellos nos van a dar una decisión basada en unos datos que nosotros le hemos proporcionado, pero siempre le va a faltar el contexto y sobre todo le va a faltar esa parte más humana, ¿vale? Y más racional. Pasamos a la siguiente. Vale. Dentro un poquito del reglamento de inteligencia artificial, que supongo que no sé si estáis familiarizados o no con él, pero bueno, la Unión Europea desarrolló un reglamento de inteligencia artificial, el conocido como RIA o también como IAC, que establece lo que es nuestro maravilloso marco jurídico para regular todos los sistemas de inteligencia artificial en diferentes sectores, ¿vale? Con independencia del sector. Sí que es verdad que es muy genérico y yo lo he dividido por diferentes zonas, ¿vale? Pero en términos generales os comento. Según este reglamento de inteligencia artificial hay varios riesgos en el uso de la IA. Hay un riesgo que se considera totalmente inaceptable, que son sistemas totalmente prohibidos que se consideran literalmente una amenaza para principalmente los derechos fundamentales los derechos humanos y a los valores de la Unión Europea. Un riesgo alto, que son sistemas que afectan significativamente a lo que es la vida de las personas, como por ejemplo toda la parte de educación, empleo, servicios públicos, que ahora ya lo veremos. El riesgo limitado, que lo que son sistemas que requieren obligaciones específicas de transparencia, por ejemplo, toda la parte de los chatbots. Y finalmente el riesgo mínimo o nulo, ¿vale? Yo he querido dividirlos en diferentes zonas. Para mí, está la zona roja, la zona amarilla y la zona verde. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿qué entraría dentro de la zona roja? Pues lo que os decía antes, el riesgo totalmente inaceptable para la seguridad y para los derechos fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, aquellas técnicas de manipulación subliminal. Por ejemplo, aquellas que pueden afectar el comportamiento de nosotros como usuarios sin nuestro consentimiento. Aquí entra una cosa muy, muy curiosa y es todo el concepto de sistema de puntuación social, ¿vale? Esto quiere decir, la inteligencia artificial, cualquier tipo de inteligencia artificial, está desarrollada por un tipo de persona. Con carácter general suelen ser personas blancas de un determinado nivel cultural, con un determinado nivel también social. Esto quiere decir que normalmente tiene sesgos. Ahora, estamos hablando de inteligencias artificiales, por así decirlo, que suelen ser discriminatorias en ese sentido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, volcamos una información y nos dan una serie de datos, quedan muchos colectivos sociales totalmente, no tienen en cuenta muchos de los colectivos sociales. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si alguien de aquí es de recursos humanos, esto sí que les puede llegar a afectar, como veremos después, ¿no?
Y después está la parte de identificación biométrica remota en tiempo real, ¿vale? Por ejemplo, salvo excepciones de materia de seguridad pública, también se considera como una zona roja, que entraría dentro de la zona amarilla o riesgo, regulación estricta, riesgo fuerte. Aquí estaría toda la parte de redes eléctricas, por ejemplo, redes eléctricas, suministro de agua, toda la parte de interés público, el tema de la educación y la formación, donde la inteligencia artificial puede llegar a afectar, por ejemplo, al acceso y a la evaluación del alumnado. Aquí también hay mucho debate, pero es que la realidad es lo que os decía. Si partimos de que cualquier tipo de inteligencia artificial está sesgada y puede llegar a ser discriminatoria, no deberíamos dejar la educación y la formación en manos de una inteligencia artificial. Esto no quiere decir que no podamos utilizarlo como un apoyo, ¿vale? Y ahora veremos ahí a qué me refiero con apoyo. Como un apoyo a la hora de redacción de textos, a la hora de que te dé ideas para la creatividad, pero no podemos dejar que tome decisiones por nosotros en materia de, por ejemplo, evaluar un alumno. Un alumno te haga un determinado examen y que tú metas el examen como un documento para subirlo a ChatGPT y que te diga corrígemelo o dime en qué errores hay, ahí no va a tener en cuenta muchas cosas, como por ejemplo el perfil del alumnado, por mucho contexto que le des. Entonces hay determinados aspectos que no se pueden dejar en manos de la inteligencia artificial. Lo mismo sucede con el ámbito de la salud. Ya se sabe que ahora mismo están desarrollándose muchísimas IAs, sobre todo está en formato experimental, pero ya existen, que lo que hacen a lo mejor es a partir de una fotografía, pues decirte claramente cuál es, por ejemplo, de qué puede padecer el paciente. Bueno, eso está claro que a partir de, por ejemplo, una radiografía se puede llegar a saber, pero ahí tiene que entrar la evaluación y los conocimientos de una persona que lo está viendo, que lo está palpando y que está viendo esa casuística concreta. Entonces no hay que dejar que la IA tome decisiones. Después está la parte de gestión de empleados, lo que os decía también con anterioridad, toda la parte de recursos humanos y la evaluación de perfiles utilizando única y exclusivamente la IA. Aquí no entra el tema, por ejemplo, de las palabras clave. Se puede pasar un currículum y tener una serie de palabras clave que tú, como profesional, ya estás teniendo en cuenta. Solamente te agiliza el trabajo, ahí es donde decimos sí a automatización de tareas repetitivas, pero no a la toma de decisiones evaluando candidatos. Y dentro de la zona amarilla entra toda la parte de justicia y administración pública. Pero entra la parte de justicia y administración pública desde un punto de vista que a los abogados no nos puede llegar a afectar, no nos afecta tanto. ¿A qué me refiero con esto? A lo que he dicho antes, toma de decisiones. Evidentemente, como un juez no puede coger un caso a partir de una demanda o de una denuncia o una contestación a la demanda y coger toda la casuística, meterse en la ChatGPT y decirme, cariño, dime, en función de las leyes que ya sabes o la búsqueda de internet que hagas, toma una decisión respecto a este caso. No porque va a estar muy sesgada, porque le va a faltar ese contexto. Por mucho que se le dé cualquiera de las dos, o sea, ambas partes. ¿Qué pasa? Que nosotros como abogados sí que vamos a ver que para tareas repetitivas o para, por ejemplo, la utilización de modelos o si no sabemos a dónde acudir, nos va a resultar el ChatGPT o en este caso la inteligencia artificial, cualquiera de las que veremos, muy útil. ¿Dónde estaría la zona verde? Ahora pasamos a la zona verde. ¿Dónde estaría la zona verde? En la automatización de tareas básicas, en el amplio sentido de la palabra, y también, por ejemplo, toda la parte de ocio, entretenimiento, ahí es lo que os decía de la parte más comercial, la parte más de marketing, el desarrollo de videojuegos con inteligencia artificial, todos estos aspectos que lo que hacen es englobar la automatización, la creatividad, el hecho, por ejemplo, de poder dedicarte tiempo a otro tipo de tareas que requieren de un pensamiento crítico por tu parte. Todo lo que no requiera un pensamiento crítico por tu parte, sí que vamos a poder hacerlo a través de la inteligencia artificial. Pasamos a la siguiente. Vale, antes ya lo anticipé un poquito, pero me gustaría centrarme en esto de forma más consciente. ¿Cuáles son los desafíos y las consideraciones éticas dentro de lo que es el uso de la inteligencia artificial? Lo primero, lo que os decía, los sesgos y las transparencias. O sea, al final, el sistema de inteligencia artificial refleja y amplifica todos los sesgos presentes en los datos que nosotros le damos. Por lo tanto, estamos obligados y tenemos que tener una responsabilidad proactiva en ese sentido de, uno, revisar todo lo que nos dé la inteligencia artificial. Y voy a centrarme en el tema de ChatGPT. A mí me gusta ver ChatGPT no solamente como una figura junior, ¿no? Decían muchos, ¿no? ChatGPT va a sustituir la figura de los juniors. Si de estas 19 personas que hay aquí hay alguno junior, que no se preocupe porque para nada, todo lo contrario, ¿vale? Va a potenciar la figura del junior y también veremos por qué. Lo que sí que me gustaría es que tengáis en cuenta que no podemos jugar con, o sea, esto no puede afectar a nuestras expectativas respecto a la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? A que está por una parte aquellas personas que lo utilizan para todo y que creen que la respuesta que les dé ChatGPT va a misa porque está perfecto, para nada.
Y después están las personas que rechazan por completo el uso de la inteligencia artificial porque creen que nos va a afectar a nuestro trabajo, no fomenta el pensamiento crítico, disminuye las capacidades de las personas de lectura y de comprensión. Y después, cuando utilizan ChatGPT, pretenden que la respuesta sea exactamente como ellos pensaban. Para nada. O sea, aquí tenemos que tener unas expectativas conscientes de que, uno, nosotros somos 100% responsables del uso que hacemos con ChatGPT o con cualquier tipo de inteligencia artificial. Y dos, somos responsables de su respuesta. Es decir, ChatGPT o cualquier inteligencia artificial tiene que aprender con nosotros y a través de nosotros. De tal manera que con la información que nosotros le demos, nos va a realizar una respuesta que puede ser más o menos acertada. Pero es ahí donde entra un poco la responsabilidad en nuestro pensamiento crítico de decir, voy a revisar la información que me está dando. No sé si está escuchando, se me escucha bien todavía, ¿no? ¿Qué ha pasado por aquí? Vale, gracias, Álvaro. Sí. Vale, tema del impacto en el empleo. Otra de las cosas que más suscitan, ¿no? Inquietudes. Tanto por parte de va a desaparecer la figura del junior, porque todo lo que antes hacen los juniors, que son a lo mejor esas tareas repetitivas que te mandan cuando entras en un despacho, que es, bueno, Carlota, analízame estas sentencias o búscame jurisprudencia, ¿no? Yo cuando empecé con la búsqueda de la jurisprudencia, digo, ojalá ahora yo tenga ChatGPT para la búsqueda de la jurisprudencia. Que también entraremos un poco ahí en qué es lo que nos da ChatGPT y algunas anécdotas de compañeros de he cogido la sentencia que me ha dado ChatGPT y no existía esa sentencia, por ejemplo, que es ahí donde vuelvo a la necesidad de una responsabilidad y de un pensamiento crítico de, por favor, que nadie juegue con nuestras expectativas, buscar la sentencia en Google y hacer un poco esa búsqueda, ¿no? Tenemos que ser responsables de nuestro trabajo. ¿Va a afectar al empleo? Sí. ¿Cómo nos va a afectar al empleo? Pues evidentemente tenemos que sumarnos a este cargo con este tipo de formaciones, ya lo estamos haciendo, al final lo que tenemos es una responsabilidad en el uso, pero también tenemos la responsabilidad de ir avanzando a medida que está avanzando no solamente la sociedad, sino los trabajos y los puestos de trabajo. Que utilices inteligencia artificial me parece genial. Si eres abogado y utilizas inteligencia artificial, léete el reglamento de inteligencia artificial o las políticas de privacidad de ChatGPT, que ya entraremos un poquito en cómo funciona eso, pero realmente la gente sube documentos, le incorpora datos sin saber hasta qué punto esto les puede estar afectando a ellos o a sus clientes, porque no podemos olvidar que nosotros, los abogados, emprendedores, trabajamos con clientes que nos pagan para hacer un trabajo. Entonces, ¿habrá un impacto? Sí, nosotros tenemos que subirnos al carro. Y ahí es donde entro en la parte de privacidad y seguridad, ¿vale? Lo voy a intentar pasar lo más sencillo posible, después si tenemos dudas o queremos profundizar un poquito más, lo vemos al final. Pero bueno, para que nos quede un poquito claro, el uso de la inteligencia artificial evidentemente requiere que tengamos en cuenta una cosa, la protección de los datos personales. Esto es básico. Dentro de lo que son la protección de los datos personales entra todo tipo de medidas de ciberseguridad que nosotros podamos incorporar. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que ser expertos en la ley de protección de datos, no hace falta, no es para nada necesario, pero sí que tenemos que ser conscientes de que los datos hoy en día son el petróleo, el oro, todo el mundo quiere trabajar con estos datos. De hecho, a día de hoy, te metes en cualquier página web y cuando te pide el correo y de repente te manda un mogollón de correos de, ya sea de spam, comerciales, todo, o sea, hoy en día te obligan a poner el correo electrónico en todo porque al final eso es información, tienen acceso a información tuya. Entonces, partimos de la base de que somos conscientes de que los datos privados son importantes, pero ahora, ¿cómo nos afecta a la hora de manejar ChatGPT? Vale, ChatGPT es muy consciente de que la mayor duda que tienen los usuarios cuando lo utilizan es, bueno, ¿qué pasa con la información que meto ahí? ¿Qué pasa si incorporo datos de mis clientes en ChatGPT para que me dé una respuesta porque es muchísimo más fácil porque tengo mucho trabajo? Vale. En base a eso, ChatGPT ha sacado varios planes. Está el plan básico, el Plus y el Enterprise. No sé cuántos de vosotros aquí pagan por el Plus o el Enterprise, pero bueno, yo voy a empezar un poco a contaros en qué implica cada uno de estos planes y qué dificultades hay en materia de la protección de datos con estos planes. El primero, el Enterprise, es el maravilloso, ¿vale? También pagas porque sea maravilloso, pero realmente es el que utilizan las empresas. ¿Por qué? Porque ya de fábrica te viene con lo que es el cifrado de datos extremo. ¿Esto qué quiere decir? Que ChatGPT Enterprise no almacena las conversaciones. Y quiero que os quedéis con esto porque me pareció muy curioso cuando empecé a utilizar ChatGPT que te decían, sí, cuanto más hables con él y más generes el historial, más va a aprender de ti, de tal manera que mejor te va a dar la respuesta. Y era lo típico que tú decías, vale, pues voy a dejar el historial activado y le voy a permitir que aprenda conmigo, no que tenga la memoria, que ya ahora, al final, si queréis, os enseño cómo desactivarla. ¿Por qué digo esto? Porque el Enterprise, que es el más seguro, que es el que utilizan las empresas,
de base ya no te viene con el almacenamiento de conversaciones activado. En cambio, el básico sí, y lo tienes que desactivar tú. Esto es un dato muy curioso porque realmente te venden que ChatGPT está aprendiendo contigo, pero lo que está haciendo es que ChatGPT aprende de ti. Que eso es la diferenciación de estos dos conceptos es súper importante, sobre todo nosotros como abogados, porque decimos, vale, no metemos datos personales de nuestros clientes, pero sí a lo mejor de nuestra empresa porque es nuestra. Ya, es que realmente esos datos que tú estás metiendo de tu empresa, ChatGPT no es que los almacene. Ya, para que entendamos cómo funciona, no es que haya a lo mejor una carpetita que ponga el nombre de tu empresa abajo y tenga todos tus datos almacenados, pero sí que está aprendiendo a lo mejor de las preguntas que tú le haces, la respuesta que él te da, si te gusta su respuesta, y otra persona que le pregunte lo mismo le dará una respuesta parecida, porque nunca es la misma respuesta, ¿no? Siempre son aleatorias, pero va aprendiendo, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar cualquier tipo de inteligencia artificial, ¿no? Pero concretamente ChatGPT, de manera que nos sirva para nuestro trabajo y nuestro día a día, pero que en ningún caso se vean nuestros datos personales comprometidos. Ya os digo que la Enterprise es 100% seguro o se vende como 100% seguro. Después veremos un poquito la política de privacidad que dice, no exactamente. Después está el Plus, ¿vale? Que funciona como el básico. La única diferencia entre el Plus y el básico es en tema de respuesta, ¿no? ChatGPT 4 que te las da como mucho más, te da como respuestas mucho más acotadas, es mucho más rápido, vale, pero en términos de seguridad es exactamente lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas también que me llamó mucha atención cuando me leí la política de privacidad de ChatGPT es que te dicen, los datos solamente se van a reservar un periodo de 30 días. Y tú dices, vale, pero esto pone coma, excepto por términos de seguridad. Y no te dice qué entendemos por seguridad o qué entiende OpenAI por seguridad. ¿A qué se refiere con excepto en casos en los que se te exijan en términos de seguridad? Lo dejan abierto. Sí que es verdad que tiene una política en donde tú puedes hacer un requerimiento, pero ya estamos hablando de la aplicación del reglamento de protección de datos, que es el derecho de posición, si se habla de ti, si hay una información que está bien o no. Pero ¿y qué pasa con el documento que metiste que a lo mejor te olvidaste de quitar el nombre de esa persona o un dato a lo mejor un poco controvertido de tu empresa? No te garantiza nada, se supone que se borran a los 30 días, pero no te especifica nada más. Después al final me gustaría enseñaros, si a Álvaro le parece bien hay unos minutos para poder continuar ahora con lo que es la formación, enseñaros cómo poder privatizar el ChatGPT, el básico, que es igual que el Plus, ya os digo, totalmente privatizado, porque me llama muchísimo la atención que cuando tú pones el chat temporal sí que te avisa de lo de los 30 días, pero si no lo configuras, como después me gustaría enseñaros, no te dice absolutamente nada. Y esto también es bastante curioso. Ahora pasamos. Vale. Ya sé que sabéis lo que es el ChatGPT, pero ahora me gustaría que viésemos, bueno, realmente para qué sirve, ¿vale? ¿Qué uso le podemos dar nosotros? Lo primero es en la redacción. Al final nos va a permitir redactar informes, redactar artículos, redactar correos, redactar cualquier tipo de contenido escrito. Y esto lo voy a decir tal que así, ¿por qué? Porque te sirve para absolutamente todo lo que requiere la generación de texto. Y te ayuda a reescribir, por ejemplo, textos. O el gran conocido como el parafraseo. Ya veremos un poco por dónde van los tiros. Pero también te permite no solamente la redacción, sino también el análisis de esa información. Análisis, cualquier tipo de análisis, sobre todo los análisis más complejos, cuando hablamos de generar un resumen o de extraer cualquier tipo de información clave, ¿no? Hablamos del maravilloso Excel, de cuando empiezas a trabajar, tú sales con tu carrera, con tu máster, súper feliz y llegas al trabajo y te dicen, bueno, abre el Excel y tú te quedas como, vale, el Excel no se vio en la carrera. Y te haces un curso básico intermedio de Excel y sigue sin ser lo suficientemente bueno como para que te sirva para el trabajo. Bueno, hoy en día ya no hace falta hacer ese cursillo de Excel. Y si lo quieres hacer, estupendo. Pero la verdad es que ya pasamos al siguiente nivel con lo que puede llegar a hacer ChatGPT y cómo puede analizar esos datos. Pero ahora no os preocupéis porque ya sé que estáis pensando, bueno, a veces no me da la información como la quiero o se equivoca mucho. Se equivoca mucho porque nadie nos enseña cómo hablarle a ChatGPT. Y eso lo veremos después. Lo mismo pasa con la parte de programación. Yo, concretamente, no estudié ningún tipo de ingeniería, soy abogada como vosotros. Pero gracias a ChatGPT pude desarrollar toda una página web. ¿Por qué? Porque me daba esa información que yo necesitaba y, como buena abogada que soy, leo todo, copio todo, memorizo todo, pero era un copia-pega. Lo dicho, nos puede ayudar a desarrollar código, nos puede ayudar a depurar errores y nos puede ayudar a explicar conceptos complicados para cualquier persona que no haya estudiado ingeniería, en este caso nosotros, a nivel de programación.
Pero es que también tiene una parte muy, muy interesante que es todo el concepto de la creatividad. Antes os dije, vale, hay dos equipos, hay dos bandos. Aquellos que consideran que el ChatGPT disminuye nuestra capacidad lectora, de comprensión escrita, y por lo tanto disminuye nuestra creatividad, y está el otro equipo que dice que fomenta cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de idea, porque nos ayuda a llegar a conclusiones a las que a lo mejor no habríamos llegado de no ser porque le hemos preguntado a ChatGPT. Para mí la base está en qué le preguntas, por qué le preguntas y qué tipo de respuesta quieres que te dé. Os voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo quiero escribir un artículo, ¿vale? Para mi newsletter como abogada que soy, ¿no? Y tengo varias ideas, pero no tengo a lo mejor el hilo conductual. O al revés, no tengo las ideas, pero sé de qué quiero que hable el artículo. Si tú esas dos cosas que tú has pensado se lo preguntas correctamente a ChatGPT, te va a dar no solamente una lluvia de ideas, sino que te va a explicar el por qué tú en tu cabeza habías relacionado esas dos ideas y por qué. Eso para mí es maravilloso porque al final, aparte de que me permite ir muchísimo más rápido, de esa idea llegas a otra idea y a otra idea y a otra idea. Y te permite seguir, pues, constantemente pensando y trabajando. Por lo que yo soy del team de que fomenta 100% la creatividad. Ya después, si queréis, me comentáis qué pensáis vosotros, pero 100%. Álvaro, pasamos a la siguiente. Vale. Ahora vamos, como digo yo, al núcleo, ¿no? Al core de, vale, ya sabemos que es ChatGPT, ya sabemos que son las inteligencias artificiales, ya lo sabemos absolutamente todo y cómo podemos y qué información le podemos dar. Pero es que mi chatting para los amigos sigue sin darme la información que yo quiero, como lo quiero y absolutamente todo. Ya sé que la mayor parte de los que utilicéis ChatGPT supongo que sabréis lo que es el prompt, pero para los que no, el prompt es la base, el core de todo lo que vamos a ver ahora. Porque es esa instrucción, pregunta, comando que se le da a cualquier tipo de modelo de inteligencia artificial. Yo he puesto el caso de ChatGPT, pero por ejemplo, si os vais a FreePic, os vais a DALL-E, os vas a Charlie AI, que veremos después, a cualquier tipo de inteligencia artificial, todas funcionan con lo mismo, que es un prompt. Que tú le metes ese prompt y te da una respuesta específica. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve ese prompt? Sirve principalmente para generar, ya sea un texto, un código, imágenes, cualquier tipo de información que sea procesable por la inteligencia artificial. Ahora bien, hay diferentes tipos de prompts. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunos que son, o sea, en función de cómo sea el prompt que tú le pongas, te va a dar una determinada calidad y una determinada relevancia en lo que es la respuesta que te va a dar la inteligencia artificial. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay muchos expertos que los califican como dos tipos, el vago y el específico. Un prompt vago sería algo así como, por ejemplo, explícame sobre la economía, explícame o desarrolla noticias importantes sobre la economía española, ¿no? O dime cuáles son las leyes más importantes que están saliendo en materia de inteligencia artificial. Eso es un prompt vago, porque tú le estás pidiendo, lo que tú crees que le estás pidiendo es una respuesta que es esta ley, es esta ley, es esta ley, o la economía española ahora mismo se encuentra en esta situación, pero lo que está entendiendo es leyes de inteligencia artificial. Le está entendiendo economía española, pero no le estás diciendo ni desde cuándo, ni en qué periodo histórico. Si le pones actual, no le está especificando a lo mejor, bueno, actual relacionada con el mercado inmobiliario. O si le estás pidiendo las leyes, ¿de qué país le estás pidiendo las leyes, por ejemplo? Entonces, es un prompt vago, que son los que la mayor parte de las personas, sin querer, por desconocimiento o también porque muchas veces vamos en piloto automático, ponemos esperando una respuesta muy concreta, y después está el prompt más específico. Es decir, por ejemplo, sería algo así como, explícame cómo puede llegar a afectar la inflación en los mercados emergentes en este ejemplo concreto. Un prompt específico. Y ahí te va a dar una respuesta mucho más específica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al principio, cuando empezamos a utilizar ChatGPT, a mí me explicaban, bueno, tienes que decirle, actúa como ta. Por ejemplo, actúa como una abogada que va a redactar una demanda en este caso. Y yo lo escribía y le intentaba dar tal. Y no me salía para nada lo que yo le estaba pidiendo. Al final terminaba más frustrada con ChatGPT que con cualquier otra cosa. Y digo, es que tardo menos en hacerlo yo que en pedírselo a ChatGPT. Y entonces dejaba de utilizarlo. Pero me iba frustrada. Tras mucho probar y tras hablar con varios compañeros que son también expertos en la materia, se han llegado a varias conclusiones. La primera es que no necesitas saber qué eres tú y que actúe como tal. Él es, como os decía, un pupilo, tu junior. El junior también puede tener junior, en este caso se les asistan de todos, ¿vale? Por no llamarlo junior tampoco. Es esa inteligencia
que lo que te va a dar son píldoras de conocimiento que tú tienes que ir manejando. Y ahora, ¿cómo te da esa píldora de conocimiento? A través de ese prompt específico. Por ejemplo, aquí tenemos que ser claros. ¿A qué me refiero con claros? Pues que le tenemos que dar el contexto. Aquí os he puesto verdaderamente cómo funciona. Es decir, los prompts en ChatGPT funcionan con verbos concretos. Por ejemplo, si tú le quieres decir desarrolla un informe, no te va a desarrollar un informe. ¿Por qué? Porque tú no estás utilizando el verbo adecuado para un informe. Tú normalmente le vas a decir escribe un informe sobre esto. No le vas a decir desarrolla. En cambio, le vas a decir desarrolla una idea. Con esto quiere decir que le tenemos que hablar a ChatGPT con propiedad y utilizando los verbos que realmente vayan asociados a la idea que nosotros queremos que nos dé. De tal manera, él asocia ese verbo con esa idea o con la acción que tú quieres que realice y te va a dar la respuesta que buscas. Por ejemplo, escribe un correo electrónico, tú ya le estás diciendo el verbo y lo que quieres que te escriba. Escribe un correo electrónico y ahora vamos a pasar a lo siguiente. A ver, siguiente diapositiva. Vale, el tono. ¿Por qué es importante aquí el tono? Después esta formación, o sea, todo lo que necesitéis os lo podrán proporcionar. Yo espero que sí, Álvaro. Yo la dejo ahí para vosotros para que verdaderamente echéis a qué me refiero con lo de los verbos. Pero por no detenerme mucho más en ello, tenéis que tener en cuenta que esos verbos van asociados, lo que os decía, con esa acción y después nosotros le tenemos que pedir el tono. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginemos que yo estoy negociando mis honorarios, ¿vale? O estoy negociando a un posible cliente que me contrata, que sí, que no, que sí, que no. Y yo le quiero escribir un correo, ¿vale? Antes a lo mejor escribiríamos el típico correo de hola fulanito, ta, 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 ta. Si ahora nosotros utilizamos inteligencia artificial para escribir ese correo, que yo 100% lo recomiendo, por lo siguiente, nosotros le diríamos, escribe un correo dirigido a Raquel. Y ahora le pondríamos, en un tono negociador, redacta ta, 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 y le das la idea. ¿Por qué es importante el tono de la respuesta? Primero, porque ChatGPT tiene uno predeterminado, que seguramente si le habéis pedido que os escriba un correo, os sonará lo de, estimada Raquel, espero que estés bien, punto, y te lo desarrolla. Es muy formal, normalmente el español que nosotros damos no es el español castellano, sino que es español latino, por eso a lo mejor muchas veces, si le pedís redacta un post de Instagram, te va a decir ustedes, no solamente porque sea correcto, sino porque muchas veces entiende el español como español latino y no el castellano, eso también es importante tenerlo en cuenta. En función del tono de respuesta que nosotros le pidamos, nos va a dar una respuesta u otra. Ya puede ser negociador, formal, amigable, cercano. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, por ejemplo, en tema de redes sociales. Yo no sé qué nivel de redes sociales tenéis vosotros, pero por ejemplo yo LinkedIn lo utilizo muchísimo. Y una de las cosas que me propuse con el manejo de LinkedIn es, bueno, voy a ser top voice este año. Y cuando lo dije todo el mundo me dijo, ¿cómo vas a ser top voice? ¿En qué momento? Y digo, sí, voy a ser top voice y aparte voy a desarrollar un tono de respuesta para todos los posts de LinkedIn que sean súper característicos míos. Concretamente el mío era un tono profesional pero cercano, por ejemplo. Y me desarrollaba los posts de LinkedIn que después yo revisaba, miraba, analizaba, hacía absolutamente todo, pero dentro de la tonalidad que yo le quería dar. Pasamos a lo siguiente. Álvaro, para no... Vale. ¿Por qué también es importante esto? No solamente el tema de lo que os decía, el verbo, la acción, lo que nosotros queremos hacer, es importante el tono, pero también es importante el canal de comunicación. Es decir, no es lo mismo un tono de comunicación, o sea, un canal de comunicación como puede ser un correo electrónico, un mensaje para un compañero, una red social, o un documento, o por ejemplo, una reunión. Eso creo que lo tengáis muy en cuenta porque, por ejemplo, en tema de abogados normalmente siempre hacemos los típicos informes de situación o informes de viabilidad de los casos. Antes lo teníamos que redactar nosotros basándonos en todas las reuniones que habíamos tenido con ese cliente, intentando analizar el caso 100%. Hoy en día, con esa información que tenemos, siempre y cuando no demos esos datos personales, podemos volcársela y escribe un informe en un tono profesional, pero a lo mejor cercano al cliente porque es alguien que no está familiarizado con los tecnicismos o porque tengo una relación personal con él, o sea que no sea a lo mejor un informe excesivamente profesional y técnico, y en un canal de comunicación, pues ya os digo, intentar explicarle que tiene que ser en un informe. Pasamos, Álvaro. Vale.
Aquí no quiero entrar mucho porque no sé hasta qué punto como emprendedores puede que sí que estéis más familiarizados con Excel, pero creo que como abogados a nosotros se nos escapa un poco. Os he dejado algunos prompts que te van a dar algunas respuestas cerradas, pero es lo que os comentaba antes. Al final lo que hace es, a partir de los datos que nosotros le demos, no solamente es capaz de analizarlo, sino que también nosotros le podemos pedir que nos dé, por ejemplo, las fórmulas a nivel de programación en el Excel. Si antes no sabíamos utilizar las macros, que en mi caso, por ejemplo, para mí fue todo un descubrimiento que a través de ChatGPT podía sacar los macros en una Excel, es maravilloso. Álvaro, te voy a pedir que pases al siguiente porque no sé, creo que voy ahí de tiempo, pero me gustaría, uno, centrarnos en, lo voy a volver a repetir porque es muy importante y porque ahora al final le voy a decir que me deje compartir a mí la pantallita y vemos cómo funciona el ChatGPT. Lo de los sesgos y la precisión. Es una herramienta, ChatGPT es una herramienta poderosa, pero al final tenemos que tener en cuenta que presenta esos sesgos y que es discriminatorio. El tema de la responsabilidad y de la ética, al final, todo lo que vemos es que tiene que pasar siempre por una supervisión humana, es decir, da igual el informe maravilloso que nos dé, da igual si queremos compartir X información porque a lo mejor no nos da igual y es de nuestra empresa, nunca te va a dar una respuesta como la que tú quieres porque no está en nuestra cabeza, le tenemos que dar ese contexto. Entonces, dentro de saber cómo escribir, que ya os digo, es a través de los prompts y que tienen que ser lo más específicos posibles. Cuanto más contexto tenga ChatGPT, mejor va a ser para que nos dé una respuesta y sobre esa respuesta trabajar. Y finalmente toda la parte de privacidad y seguridad que os he explicado antes y que al final os voy a explicar un poco cómo se hace el tema de la configuración. Y finalmente, ahora la siguiente. Vale. ¿Cuáles son las otras herramientas de inteligencia artificial que a mí me han venido súper bien? No sé si las conocéis o no, pero la primera es la de Gamma, por ejemplo. Gamma es una, no sé si la conocéis, pero ya os digo, es una inteligencia artificial que hace presentaciones en PowerPoint, ¿vale? Presentaciones en PowerPoint o páginas web a partir de una idea. Como yo funciona es que le pido el índice de la presentación de PowerPoint a ChatGPT, después se la paso a Gamma y Gamma hace la presentación de PowerPoint, después ella te la descargas y directamente la puedes pasar al formato corporativo de tu empresa. Imaginemos que hemos hecho prospección de mercado, tenemos un cliente súper interesado en nuestra propuesta y le queremos hacer una propuesta comercial 100% personalizada. Antes a lo mejor la teníamos que hacer nosotros en Canva, con nuestra maquetación, todo perfecto. Ahora mismo puedes directamente pedirle que te la haga el índice de ChatGPT, se lo pasa a Gamma, Gamma te la desarrolla en formato PowerPoint y directamente tú después en formato PowerPoint le pones en tu versión corporativa y listo. A mí me encanta. Después, bueno, Álvaro, vete al anterior para que así ven cómo se escribe. Está Charlie A, que no sé, bueno, si la conocéis, pero por resumir un poquito, lo que hace es que tú le pasas los documentos y te dice exactamente en qué página del documento se encuentra la respuesta. Esto a los abogados nos viene genial por el tema de las sentencias. Es decir, muchos de vosotros seguramente habréis probado a subir una sentencia o alguna, en términos de jurisprudencia, algún informe a ChatGPT, le has pedido que te haga el resumen, te lo hace y después no es exactamente como te venía la sentencia o no son las palabras adecuadas. Charlie AI lo que hace es que tú le subes la sentencia, le haces la pregunta y la respuesta te cita en qué página de la sentencia está. Exactamente. Entonces eso, por ejemplo, nos viene muy bien para poder revisar nosotros, lo que os decía antes, revisar bien que el contenido esté perfectamente. Y la siguiente que yo utilizo muchísimo, Notion AI, es sobre todo para tema de gestión de proyectos, tema de redes sociales, está muy bien y os animo a probarla si no. Y el de Killbot es principalmente para el parafraseo, quien esté haciendo el máster, esté haciendo trabajos, esté terminando la carrera o acabe de entrar, todo el tema de parafraseo y detección de el plagio, por ejemplo, si se utiliza ChatGPT o no, detector de IA, Killbot va genial y también te traduce todo. Entonces, para todos aquellos informes que queramos darle una vuelta o, por ejemplo, un trabajo que tú tengas a nivel de jurisprudencia que quieras utilizar inteligencia artificial para asegurarte que la información que tú estás poniendo sea 100% humana, la recomiendo un montón. Así que sin más dilación, Álvaro, te voy a pedir que dejes de compartir tú y me paso a compartir yo. Chicos, si hay cualquier duda, vamos, me interrumpís en cualquier momento y doy paso. Pero para que os hagáis una idea. Se está viendo, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Pues mirad. Sí, está temprano. Exacto, tema de ChatGPT. Vale, lo que os decía, cuando nosotros nos damos de alta en ChatGPT, no nos aparece absolutamente nada de esto.
ya lo sabéis. O sea, nosotros le damos a aceptar a todos, te logueas con tu correo electrónico y ya está. Y te aparece el ChatGPT normal. Ahora, ¿qué pasa? Que en el momento en el que tú te das, ahora os explico cómo es, ¿no? Te ponéis el chat temporal, a ti ya te aparece esto, que es, este chat no aparecerá en el historial, no usará ni creará memorias, ni será usado para formar nuestros módulos. Por motivos de seguridad podemos conservar una copia hasta un máximo de 30 días. Vale, esto no aparece cuando tú utilizas ChatGPT normal. No aparece para nada. Eso quiere decir que por mucho que tú le estés diciendo de no aprendas con mi modelo, a ti nadie te está asegurando que se esté cumpliendo con eso. Solamente te aparece cuando está en chat temporal. Pros y contras del chat temporal. El contra es que no tienes el historial. El pro es que ya te están diciendo que en 30 días se borra esa información. Y ya te estoy comentando yo que utilizando el prompt adecuado, tú vas a tener la misma información que si ChatGPT aprende contigo. Que esa es un poco la parte de, no es que no está aprendiendo contigo, es que está aprendiendo de ti, que es un poco la coletilla. ¿Cómo podemos llegar aquí? Vale, lo primero es, en el momento en el que tienes ChatGPT, ¿vale? Quien lo tenga plus y quien no lo tenga plus, esto le va a aparecer exactamente igual, simplemente que no estará en ChatGPT 4. Aquí abajo te va a aparecer chat temporal. Si le das, se quita, que es como te aparece a cualquier persona, y si se lo das, ya te aparece este chat, no aparece en el historial, y por motivos de seguridad podemos conservar una copia hasta dentro de un máximo de 30 días. Esto es muy importante. Igual de importante es que aquí, en personalizar chat, yo os estoy enseñando todas las medidas de ciberseguridad que podemos hacer utilizando una herramienta que es online y de acceso gratuito, ¿no? Aquí en personalizar chat, ¿vale? Os va a aparecer todo esto. Lo típico, rellénalo y así ChatGPT aprenderá contigo. No, el punto es que aprende de ti. Y entonces aquí le tenéis que dar a... Esto normalmente está así, ¿vale? El punto es que tiene que estar desactivado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te vayas a configuración, en personalización, aquí te va a poner instrucciones personalizadas, desactivado. Y memoria, desactivada. De esta manera, me vengo por aquí, de esta manera es lo más privado que vas a poder tener ChatGPT y de la forma en la que vas a poder trabajar más seguro a nivel tú de trabajo. Así que chicos, no sé si hay alguna duda. Creo que Álvaro que me he ceñido lo máximo posible al tiempo. Así que para lo que necesitéis, me decís. Bueno, fantástico, Carlota, muchísimas gracias. Yo, bueno, he aprendido muchísimo, la verdad, sobre todo tema de seguridad. Yo lo miraba desde otra perspectiva, ¿no? Yo también utilizo bastante ChatGPT y otras herramientas y la verdad es que es súper interesante esta parte, ¿no? Me recuerda mucho a la navegación privada, ¿no? Esto, ¿no? Poder hacer un símil así rápido y para todos los públicos es como la navegación privada de los navegadores, más o menos, digamos. 100%. Aparte está en el clavo, es el concepto de navegación privada, que siempre es como lo típico de que voy a buscar cualquier tipo de información que ya sé que me lo van a dar normal, pero evitas que hagan ese seguimiento tuyo, ¿no? A través de las cookies, por ejemplo. Muy bien, pues genial, pues muchísimas gracias, súper bien. Pues no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, simplemente por terminar, voy a compartir 2 minutitos, ya lo tenemos aquí, otra vez, digamos, un poco las fechas más claves que tenemos, ¿vale? Para los que ya estáis apuntados, las que ya estáis apuntadas o los que estéis ahí con dudas, ¿no? A ver si os encaja en vuestras agendas. Hasta el 9 de marzo, o sea, nos quedan, 12 días apenas, ¿no? Que este mes es cortito, el cierre de inscripciones, así que si conocéis a alguien que le pueda interesar el programa, tanto el programa formativo, que sería hasta el 12 de junio, como todo el programa, todo el laboratorio en su pleno esplendor, que sería con la incubación, pues lo podéis compartir, por supuesto, siempre que sean del sector, ¿no? Que es la gente que le va a interesar y bueno, pues para el que va dirigido el lab. El 20 de marzo empezamos la formación, o sea que ya empezaríamos muy prontito, en apenas un mes. Como os decía, en paralelo vamos a tener el Laboratorio de Innovación Abierta para ver esas soluciones al reto que planteábamos antes, ¿vale? Esos 10 proyectos que luego macharemos con las personas seleccionadas del programa de formación, esas 30 personas, con 10 soluciones, 3 por equipo, y luego ya en julio
tendríamos unos días también de descanso. Empezará el inicio de la incubación. Lo hemos puesto como un tuk-tuk, pero lo potente de esto es que al final de la incubación, después de estos 3 meses, pues ya seremos un cohete, finales de octubre, ¿vale? Aquí todavía no tenemos las fechas exactas, pero bueno, tentativa, segunda semana de julio y antes del Demo Day, que es el 25 de octubre, en el que se presentan los proyectos frente a un jurado, esos 10 proyectos, y el ganador pues tendrá 10.000 euros de premio para seguir desarrollando la idea y poder llevarlo pues al siguiente nivel. Dejo de nuevo... Ahí sí, Susana, ¿quieres decir algo? Nada, solo unas palabras. Bueno, Carlota, muchísimas gracias. Yo me siento todavía súper analógica y tengo que aprender un montón. Solamente porque viendo el calendario podéis sentir muchísima presión de yo no puedo comprometer tanto tiempo, son 6 meses, ¿no? ¿Qué puede pasar si no tengo esa disponibilidad? Pues quedaros en la fase de formación. Quiero decir, no os preocupéis, ahí también hay lab para vosotros si es que no estáis en ese momento de emprender en equipo, de juntaros a otros para responder a un reto. Entonces, la formación la abriremos en marzo, va a estar abierta hasta octubre, o sea que podéis ir revisitando las sesiones y se quedan grabadas, las podéis volver a ver cuando queráis. Y si no estás en ese momento de poneros un poco más en serio o a pensar o no os podéis comprometer, la fase de la formación también es perfecta para vosotros, ¿no? Nosotros os animamos a que ya os llevéis el pack completo y participéis de la experiencia, porque ahora parece como muchísimo, pero luego se dosifica de manera semanal, mensual, trabajáis en equipo y de verdad que creo que es una experiencia muy chula, que ya han pasado mucha gente por aquí y creo que se ha creado un ecosistema de trabajo muy interesante. Para aquellas personas que ya venís con otras y ya tenéis equipo, os vamos a retar también la idea que traigáis, porque es verdad que metodológicamente este año nosotros vamos a plantear, se van a plantear, ¿no?, una serie de retos a cubrir. Estoy segura de que ya tenéis en vuestras cabezas no algo y vamos a ver cómo metemos una coctelera y también lo convertimos en un reto interesante. Así que nada, os animo en todo caso a que participéis y si ya os habéis inscrito, que se lo digáis a otras personas y que crezca la comunidad, que tenemos todavía días para la inscripción. Ahí lo tenéis, hasta el 9 de marzo. Si tenéis el típico amigo ingeniero que os ayuda a hacer cosas, que también se apunte, porque si hace equipo con vosotras y vosotros podría hacerlo también. Que ese match está fenomenal, porque es verdad que en el sector jurídico hace falta ahí siempre un técnico, una técnica que ayude, porque si no todo puede ser, se queda aquí como en las cabezas pensantes, pero no se aterriza en nada concreto y hace falta alguien de ingeniería, ¿no?, que lo lleve para abajo. Así que nada, para cualquier cuestión os voy a dejar también aquí el mail de Fundación Mutualidad, por si surgen cositas, y esta charla también, perdonad porque ha habido cortes al principio, intentaremos editarla, darnos unos días y os la compartimos también. Dejamos por aquí el mail y estamos, ¿no?, por aquí. Carlota, Álvaro, ¿estamos? Perfecto, mil gracias. Perfecto, a todas, ¿no?, y a todos los que habéis estado. Esperemos veros por las formaciones y luego por la incubación, a ser posible. Y nada, tenéis ahí el QR, la información. Bueno, los que estáis en el chat ya vemos que se están fraguando ahí conexiones, incluso todavía sin vernos las caras, o sea que eso es fantástico, y mucho más cuando ya empecemos las formaciones, que seguro que nos nutrimos unos con otros. Bueno, mil gracias. Y mil gracias, Carlota, Susana, bueno, todo el equipo de Fundación Mutualidad. Gracias a todos. Que, nada, Gracias. avanzamos.